Cierra los ojos un momento e imagina esto. Una casa de ladrillo rojo, porche de madera, jardín con robles centenarios cuyas ramas se doblan hasta casi tocar el suelo, una calle tranquila donde los vecinos todavía se saludan por el nombre. Un pueblo con historia, con iglesia, con mercado, con vida. Ahora imagina que esa casa cuesta menos que un carro seminuevo en Miami. No estamos hablando de una ruina. No estamos hablando de un pueblo fantasma. Estamos hablando de casas habitables, con escritura limpia, en comunidades reales donde la gente nace, crece y envejece en Mississippi, en Alabama, en Arkansas, en el corazón del sur profundo de Estados Unidos. El Deep South es la región que los medios ignoran, que los millennials de las costas desprecian y que una generación entera de latinoamericanos todavía no ha descubierto. Y eso, exactamente eso, es lo que hace que los precios sean lo que son. En este video vamos a recorrer 11 pueblos donde esa realidad existe hoy, en 2026, con precios exactos, con las trampas reales y con la información que necesitas para entender si esto es para ti. Y hay un pueblo en el puesto número 5 que tiene algo que ningún otro lugar de esta lista puede ofrecer, algo que cuando lo descubras va a cambiar completamente cómo ves el sur de Estados Unidos. Te lo cuento cuando lleguemos ahí. Empezamos. Lugar número 1, Helena, Arkansas. Helena, West Helena está en el extremo oeste de Arkansas, justo donde el río Mississippi marca la frontera con Tennessee. Es una ciudad que el tiempo trató con dureza, perdió más de la mitad de su población en 50 años, y esa dureza se refleja directamente en los precios. Casas de 3 habitaciones con jardín en Helena se venden hoy entre $35,000 y $55,000. Entre $35,000 y $55,000 por una casa con escritura, con dirección, con vecinos reales. $35,000. Para que te hagas una idea, eso es menos de lo que cuesta un año de renta en un apartamento de una habitación en Los Ángeles. La trampa en Helena es económica, y hay que decirla con claridad. La ciudad tiene una de las tasas de pobreza más altas de Arkansas. La infraestructura pública está deteriorada, y el mercado laboral local es limitado. Para el que llega a trabajar, las opciones son escasas. Para el que llega con ingreso propio, pensión, trabajo remoto, renta de otra propiedad, el panorama es completamente diferente. Lo que Helena sí tiene es historia musical que pone los pelos de punta. Esta ciudad fue durante décadas la capital del blues del delta del Mississippi. Músicos como Sonny Boy Williamson y Robert Johnson tocaron en estas calles. Cada octubre, el King Biscuit Blues Festival transforma la ciudad en un imán cultural que atrae visitantes de todo el mundo. El alma de Helena no está en sus números económicos, está en su música. Para el comprador latino que quiere el precio más bajo posible en una ciudad real con servicios básicos funcionando, Helena es el punto de entrada más accesible de esta lista. No para el que busca comodidades urbanas, para el que busca un pie en suelo americano con el mínimo capital posible. Lugar número 10, Clarksdale, Mississippi. Clarksdale está en el noroeste de Mississippi, en pleno delta, la llanura aluvial más fértil de América del Norte, donde el algodón financió fortunas y el blues nació de la injusticia. Hoy Clarksdale es una ciudad de 15,000 habitantes con casas que se venden a precios que desafían cualquier lógica urbana. Casas unifamiliares en Clarksdale aparecen en Silo entre $25,000 y $65,000. Los extremos más bajos son casas que necesitan trabajo. Los que rondan los $60,000 son propiedades en condición habitable inmediata. $25,000 por una casa en Estados Unidos. En 2026. La trampa de Clarksdale es la misma que la de todo el delta de Mississippi. La economía local lleva décadas en contracción, los servicios públicos son irregulares, y el sistema escolar tiene indicadores entre los más bajos del país. Para una familia con hijos en edad escolar, ese factor es determinante. Pero Clarksdale tiene algo que Helena no tiene: turismo activo. La ciudad ha reinventado parte de su economía alrededor del turismo del blues. Hay hoteles boutique, restaurantes con cocina del sur reconocidos nacionalmente, y un flujo constante de visitantes de Europa y Japón que vienen específicamente a ver el lugar donde nació esta música. Eso crea un mercado de alquiler vacacional que algunos propietarios latinos ya están aprovechando. Para el inversor latinoamericano que quiere comprar barato, rentar en plataformas de alquiler corto y construir patrimonio mientras el sur se redescubre, Clarksdale tiene una lógica económica que va más allá del precio inicial. Lugar número 9, Greenville, Mississippi. Greenville es la ciudad más grande del delta de Mississippi, unas 28,000 personas, y eso le da algo que los otros pueblos de esta lista no tienen en la misma medida: masa crítica de servicios. Las casas en Greenville se mueven entre $45,000 y $90,000 para propiedades de 2 y 3 habitaciones en condición habitable. En los barrios más establecidos del norte de la ciudad, los precios suben, pero raramente superan los $120,000 para casas que en Memphis costarían el triple. $45,000, con hospital, con supermercados, con comunidad latina creciente, con acceso directo a la autopista 82. La trampa en Greenville es climática, y hay que tomársela en serio. El delta de Mississippi es una de las regiones con mayor humedad del país. Los veranos combinan calor extremo con humedad que ronda el 90% durante semanas. Las casas que no tienen sistema de aire acondicionado en buen estado se deterioran rápidamente. Es un costo de mantenimiento que hay que incluir en el cálculo desde el primer día. Greenville tiene una historia que conecta directamente con la comunidad latinoamericana. En los años 90 y 2000,
Una ola migratoria de familias mexicanas y guatemaltecas llegó a trabajar en la industria del catfish, la crianza de bagre en las granjas acuáticas del delta. Muchos se quedaron. Hoy Greenville tiene iglesias con misa en español, tiendas de abarrotes latinos y una red de familias establecidas que facilita la llegada de nuevos compradores. Para la familia latina que quiere comprar su primera casa en Estados Unidos en una ciudad con comunidad hispanohablante ya instalada y con servicios reales, Greenville ofrece algo que los pueblos más pequeños de esta lista no pueden garantizar: no llegar solo. Lugar número 8, Selma, Alabama. Selma está en el centro de Alabama, a orillas del río Alabama, y tiene un peso histórico que supera con creces su tamaño. Con menos de 18,000 habitantes hoy, esta ciudad fue en 1965 el epicentro de una de las marchas por los derechos civiles más importantes de la historia americana. El puente Edmund Pettus, donde la policía atacó a los manifestantes en lo que se conoció como el Domingo Sangriento, sigue en pie y sigue siendo el símbolo más poderoso de lo que esta ciudad representa. Las casas en Selma se venden entre $40,000 y $85,000. En el centro histórico, hay propiedades de arquitectura antebellum, las mansiones de columnas blancas que aparecen en las películas del sur, que llevan años en el mercado por debajo de los $100,000, porque nadie ha querido invertir en su restauración. $40,000 en una ciudad con historia que el mundo entero reconoce. La trampa de Selma es la despoblación activa. La ciudad perdió el 30% de su población en los últimos 20 años y el proceso no se ha detenido. Eso significa que algunos barrios tienen bloques enteros con casas vacías, lo que afecta el valor de las propiedades vecinas y crea un entorno que puede sentirse desolado. Para el comprador latino que tiene visión a largo plazo y entiende que los lugares con historia reconocida tienden a revalorizarse cuando llega la inversión, y Selma tiene proyectos de revitalización activos financiados por fondos federales, esta ciudad ofrece algo difícil de encontrar: precio de fondo con potencial de recuperación documentado. Lugar número 7, Natchez, Mississippi. Natchez está en el suroeste de Mississippi, sobre un acantilado que mira directamente al río Mississippi, y es probablemente la ciudad más bella de esta lista. Lo que nadie te cuenta de Natchez es que tiene más mansiones de arquitectura antebellum registradas en el Registro Nacional de Lugares Históricos que cualquier otra ciudad de Estados Unidos, y algunas de esas mansiones no las grandes, pero sus casas vecinas, las de los trabajadores y comerciantes de la misma época, se venden hoy por precios que parecen de otro siglo. Casas habitables en Natchez entre $55,000 y $95,000, propiedades con historia, con carácter, con madera original, en una ciudad que recibe turistas de todo el mundo específicamente para ver su arquitectura. $55,000 en la ciudad más fotografiada de Mississippi. La trampa en Natchez es el mantenimiento. Las casas históricas tienen costos de mantenimiento más altos que las construcciones modernas. La madera original requiere tratamiento. Los sistemas de plomería y electricidad en propiedades antiguas necesitan actualización, y en algunos casos las regulaciones de los distritos históricos limitan qué modificaciones se pueden hacer. Es un costo invisible que no aparece en el precio de compra, pero que aparece en los primeros años de propiedad. Natchez tiene además una conexión latinoamericana que pocos conocen. La ciudad fue fundada por los franceses en 1716 y tuvo periodos bajo dominio español, durante los cuales familias de origen hispano se establecieron en la región. Los archivos del condado Adams, donde está Natchez, contienen documentos en español de ese periodo. Es tierra que tiene ADN hispano enterrado en su historia. Para el comprador latino que quiere una casa con carácter real, en una ciudad turística activa con la posibilidad de rentar a visitantes y que está dispuesto a invertir en mantenimiento, Natchez combina precio accesible con un entorno que ningún desarrollo moderno puede replicar. Lugar número 6. Vicksburg, Mississippi. Vicksburg está en el oeste de Mississippi, donde el río Yazoo desemboca en el Mississippi, y tiene la distinción de ser una de las ciudades más estratégicamente importantes de la Guerra Civil Americana. El sitio de Vicksburg, 47 días de asedio, en 1863, fue el punto de inflexión que partió a la Confederación en dos y abrió el control del río Mississippi a la Unión. Hoy ese campo de batalla es un parque nacional que recibe más de 1 millón de visitantes al año. Y las casas en Vicksburg se venden entre $60,000 y $110,000. $60,000 en una ciudad con un parque nacional en el patio trasero que trae turistas constantemente. La trampa de Vicksburg es la geografía. La ciudad está construida sobre colinas y barrancos, inusual para Mississippi, y algunas propiedades tienen problemas de erosión y estabilidad del suelo que no son visibles en las fotos. Una inspección geotécnica antes de comprar no es opcional aquí, es obligatoria. Para el inversor latino que entiende que el turismo histórico es uno de los flujos de ingreso más estables que existe en el Parque Nacional, no cierra, la historia no desaparece. Vicksburg ofrece una lógica de inversión que va más allá del precio de compra. Una casa bien ubicada en Vicksburg puede generar ingresos de alquiler vacacional todo el año. Para que te hagas una idea, una noche en un bed and breakfast de Vicksburg cuesta entre $120 y $200. Una casa comprada por $70,000 puede pagarse sola en pocos años con ese modelo. Lugar número 5, Columbus, Mississippi. Columbus está en el este de Mississippi, a 45 minutos de la frontera con Alabama, y es el lugar de esta lista que cambió completamente mi perspectiva sobre lo que significa comprar en el Deep South. Las casas en Columbus se venden entre $70,000 y $130,000, sí, más caro que todo lo que hemos visto hasta ahora, pero hay una razón, y esa razón es la que prometí en el inicio de este video.
Columbus tiene la Mississippi University for Women, la primera universidad pública para mujeres de todo Estados Unidos, fundada en 1884, y la Columbus Air Force Base, una de las bases de entrenamiento de pilotos más activas del país. Esas dos instituciones hacen algo que ningún otro pueblo de esta lista puede garantizar: estabilizan la economía local de forma permanente. $70,000 por una casa en una ciudad con universidad federal y base militar activa. Eso no es solo un precio, es un seguro. La trampa de Columbus es sutil pero importante. El mercado de alquiler está dominado por estudiantes y militares, lo que significa que hay temporadas de alta rotación cuando los estudiantes se gradúan o cuando los militares son reubicados que crean periodos de vacancia que hay que anticipar. Pero aquí está lo que convierte a Columbus en el número especial de este video. La base aérea de Columbus entrena pilotos de países aliados, incluyendo países latinoamericanos. En este momento hay instructores y cadetes de origen hispano viviendo en Columbus. Hay una comunidad latina activa, hay restaurantes con comida latina, hay una red de apoyo que en la mayoría de los pueblos del Deep South no existe. El comprador latino que llega a Columbus no llega solo, llega a un lugar donde ya hay gente como él. Tennessee Williams nació en Columbus en 1911. El dramaturgo más importante de la historia del teatro americano, el autor de Un tranvía, llamado Deseo, y El Zoo de Cristal, dio sus primeros pasos en estas calles. Una ciudad que produjo ese nivel de arte y que hoy vende sus casas a estos precios tiene algo que los números no capturan del todo. Lo que estás viendo en este video no es lo que aparece en los medios, no es lo que los portales inmobiliarios grandes promocionan. Es investigación real sobre lugares reales con precios reales, incluyendo las trampas, incluyendo lo que no funciona. Si ese tipo de contenido te sirve, si estás pensando en moverte, en invertir, en encontrar ese lugar donde tu dinero todavía alcanza, suscríbete al canal. No te cuesta nada y me ayuda a seguir produciendo esto semana tras semana. Seguimos con la lista. Lugar, numeral 4, Meridian, Mississippi. Meridian está en el centro-este de Mississippi, en el cruce de las autopistas 20 y 59, y tiene algo que la mayoría de los pueblos del Deep South no tiene: posición logística real. Las casas en Meridian se venden entre $65,000 y $120,000, con hospital regional, con universidad comunitaria, con base de la Guardia Nacional activa y con acceso directo a dos interestatales que conectan con Nueva Orleans al suroeste y con Birmingham al noreste. $65,000 en un cruce de interestatales. Para que te hagas una idea, un estudio en Nueva Orleans a 3 horas de aquí cuesta 4 veces más y no tiene jardín. La trampa de Meridian es que el centro histórico de la ciudad lleva décadas en proceso de deterioro y la revitalización ha sido lenta. Hay barrios de Meridian que tienen bloques completos de comercios cerrados. Para el comprador que quiere vida urbana activa, Meridian decepciona. Para el que quiere casa propia con servicios funcionales y no necesita que la ciudad sea vibrante, Meridian tiene todo lo necesario. Meridian tiene además un dato histórico que resuena especialmente fuerte para los latinoamericanos que entienden lo que significa la persecución por origen. En 1964, 3 activistas de derechos civiles, Cheney, Goodman y Schwerner, fueron asesinados cerca de Meridian por miembros del Ku Klux Klan. El caso inspiró la película Mississippi Burning y se convirtió en uno de los catalizadores de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Meridian lleva esa historia en su nombre. Para la familia latina que quiere comprar en Mississippi con acceso a servicios reales y conexión a ciudades más grandes sin pagar precios de ciudad grande, Meridian es la opción más práctica y mejor conectada de toda esta lista. Lugar numeral 3, Gadsden, Alabama. Gadsden está en el noreste de Alabama, a orillas del río Coosa, rodeada de montañas de la cordillera Appalachian, y es probablemente la sorpresa más grande de esta lista para cualquiera que espere que el Deep South sea solo llanura y calor. Las casas en Gadsden se venden entre $75,000 y $140,000, con montañas, con río, con lago artificial el lago Neely Henry y con acceso a la autopista 759 que conecta directamente con Birmingham a 60 millas al suroeste. $75,000 con montañas y lago incluidos. Para que te hagas una idea, una casa comparable a orillas de un lago en Carolina del Norte costaría entre 3 y 4 veces más. La trampa de Gadsden es económica y reciente. La ciudad fue durante décadas un centro manufacturero. Goodyear tuvo aquí una planta enorme durante generaciones, y cuando esas industrias se fueron, el empleo no se recuperó completamente. La tasa de desempleo de Gadsden está consistentemente por encima de la media nacional. Para el comprador que depende del mercado laboral local, ese dato importa mucho. La comunidad latina en Gadsden es una de las más activas y organizadas de Alabama. Durante los años 90 y 2000, familias mexicanas llegaron a trabajar en las plantas manufactureras y en la construcción, y muchas echaron raíces profundas. Hoy Gadsden tiene escuelas con programas bilingües, clínicas con atención en español y una presencia latina que hace que el comprador hispanohablante se sienta menos extranjero desde el primer día. Lugar, numeral 2, Tupelo, Mississippi. Tupelo está en el noreste de Mississippi y tiene algo que ningún otro lugar de esta lista puede reclamar. Es el lugar donde nació Elvis Presley el 8 de enero de 1935. La casa donde nació, 2 habitaciones, 45 metros cuadrados, construida por su padre por $180, todavía está en pie, y es hoy un museo que recibe visitantes de todo el mundo. Las casas en Tupelo se venden entre $95,000 y $160,000, las más caras de esta lista, y con razón.
$95,000 en la ciudad natal de Elvis, con una economía diversificada, con el Toyota Manufacturing Plant más productivo del sur, con el hospital regional más completo del norte de Mississippi y con una calidad de vida que supera con creces a cualquier otro pueblo de esta lista. La trampa de Tupelo es relativa. Es la opción más cara de este video. Para el comprador que viene de comparar con los precios de Clarksdale o Helena, Tupelo puede parecer caro. Comparado con cualquier ciudad mediana del norte del país, con Columbus, Ohio, con Charlotte, con Nashville, Tupelo es extraordinariamente barato. El contexto lo cambia todo. Tupelo tiene además una economía manufacturera real y diversificada que la hace menos dependiente de una sola industria. La planta de Toyota, los fabricantes de muebles del noreste de Mississippi y el sector sanitario crean un mercado laboral que funciona algo raro en el Deep South profundo. Para el comprador latino que quiere la mejor combinación de precio, servicios, economía estable y calidad de vida dentro del Deep South, Tupelo es sin discusión la opción más completa y más segura de esta lista. No la más barata, la mejor. Lugar número 1: Florence, Alabama. Florence está en el extremo noroeste de Alabama, a orillas del río Tennessee, frente a la ciudad de Muscle Shoals, y es el número 1 de esta lista por una razón que va más allá del precio. Florence es el lugar del Deep South, donde el presente y el futuro se ven mejor. Las casas en Florence se venden entre $120,000 y $180,000, sí, las más caras de esta lista. Y aún así, para que te hagas una idea, ese mismo rango de precio en Nashville, a 2 horas al norte, te compra un apartamento de un dormitorio sin jardín. $120,000 por una casa con jardín en una ciudad universitaria con río, con historia musical, con economía en crecimiento y con calidad de vida que visitantes de todo el país están descubriendo en este momento. La trampa de Florence es que ya no es el secreto que era hace 5 años. La ciudad ha aparecido en listas nacionales de mejores ciudades pequeñas para vivir y los precios han subido consistentemente. El que compra hoy paga más que el que compró en 2021. El que espere hasta 2027 pagará más que el que compre hoy. Lo que hace a Florence única en este contexto es la Universidad de North Alabama, con programas activos de atracción a estudiantes internacionales, incluyendo latinos, y la herencia musical de Muscle Shoals, justo al otro lado del río. Los estudios Fame Recording Studios, donde Aretha Franklin, Rolling Stones y Wilson Pickett grabaron algunos de sus álbumes más importantes, están a 10 minutos en carro de las casas más baratas de Florence. Es una ciudad donde la historia de la música americana se puede tocar con las manos. La comunidad latina en Florence es pequeña pero activa y en crecimiento, exactamente en la fase donde llegaron los que hoy son propietarios establecidos en Greenville y Gadsden hace 15 años. Para el latino que quiere entrar antes de que llegue el resto, Florence es ese momento. Síntesis filosófica. El Deep South es la región de Estados Unidos que cargó más peso histórico y recibió menos inversión. Es donde la tierra es más fértil, donde la música más poderosa nació, donde las historias más duras se vivieron y donde los precios todavía reflejan décadas de olvido en lugar de décadas de valor real. 4 consejos prácticos. Primero, inspecciona la humedad antes de comprar. Segundo, verifica el seguro de inundación. Tercero, investiga los impuestos de propiedad del condado específico. Cuarto, habla con la comunidad latina local antes de comprar. Pregunta a la comunidad: de estos 11 pueblos del Deep South, ¿cuál elegirías tú el más barato para entrar con el mínimo capital o el mejor posicionado para crecer en los próximos 10 años? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa saber cómo está pensando la gente de este canal.